Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio, los que estamos siguiendo los jueves por medio aquí en la congregación, sobre asuntos de la iglesia local. Vamos a seguir en el tema que llevamos porque es necesario repasar periódicamente en la congregación algunos temas que son importantes y que tienen mucho que ver con nuestra responsabilidad como creyentes. Entonces yo les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 al 26 de 1 Corintios. Y voy a leerlo en mi nueva versión, traducción viviente, pero es como la introducción de lo que a continuación seguimos en el proceso y del tema que estamos viendo sobre la membresía. Ya hemos visto lo que vimos el jueves anterior, lo que significa o lo que no significa la iglesia, lo que no es la iglesia. Veamos algunos puntos que tienen que ver, porque es el pensamiento que desafortunadamente algunos creyentes aún tienen y viven como si eso fuera una realidad en sus vidas. Pero vamos a ir al pensamiento bíblico, que es lo que más nos interesa ahora. Muchos creyentes creen que la iglesia es un club social, simplemente es un lugar donde se va los domingos para tener vida social, hacer amigos e interactuar. Cuando hablamos de membresía no hablaremos de la membresía que se obtiene en un club como tal, como la idea que se da. Tampoco la iglesia es un lugar de beneficencia o de voluntariado, aunque es uno de sus enfoques también. La iglesia ayuda de manera social al que está necesitado, pero más que todo a los miembros de la misma iglesia local que están necesitados. Ese en verdad sería como el evangelio social. Hoy en día el gobierno quiere obligar, hay proyectos de ley que están buscando que las iglesias cristianas que tienen permiso de funcionamiento funcionen como tal solo si hacen evangelio social. Si no, no tendrían permiso. Pero solo quiero resaltar el punto de que la iglesia no es ni un club social ni un lugar de beneficencia. Tampoco, aunque es un lugar donde se tratan temas de asuntos religiosos o temas trascendentales sobre la vida cristiana, no es un lugar donde solo se tratan temas de asuntos religiosos. La iglesia es más que eso, ¿no? Ahorita con el verso que les acabé de mencionar de 1 Corintios capítulo 12 veremos una lectura para introducción. Tampoco la iglesia es un proveedor de servicio al cliente, ¿no? Yo he visto asambleas donde se tienen a la entrada el horario del pastor, horario de oficina, 8 a 12, 2 a 6. No sé qué pasará después de esos tiempos de horarios, si se atiende o no se atiende la persona en necesidad. Pero los que estamos al frente de la iglesia y que vivimos o practicamos como ministerio la consejería, tenemos que estar dispuestos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Entonces, aunque la iglesia es una proveedora para las necesidades de los hermanos, no es la que soluciona todos los problemas. En realidad es la fuente que el Señor ha dejado para que los hermanos que tengan situaciones de duda, problemas o luchas, vengan para encontrar consuelo. Puede ser un cristiano o estar un cristiano desvinculado de la iglesia, tomar la cena, bautizarse sin ser miembro específico de una iglesia. Pues claro que no. Hay muchos creyentes que no lo tienen claro y piensan que pueden vivir de cualquier manera y aún así venir los domingos como simplemente visitantes, más no como miembros activos y responsables de una iglesia local. Esa es la idea del tema, porque eso implica también el bautismo. Cuando hablamos del bautismo significa que usted se identifica en el cuerpo universal de la iglesia, pero también se compromete en el cuerpo local de la iglesia, como se manifiesta localmente. Entonces, desafortunadamente, hay muchos creyentes que no tienen un compromiso y eso ha traído problemas. Vamos entonces al verso de 1 Corintios capítulo 12, versículo 21 al 26, que dice: el ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad.
Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una persona sufre, los demás sufren o las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y este verso lo traigo a relación porque tiene que ver con nuestra responsabilidad en ser parte visible y participativa, involucrada en una asamblea local, para que puedan en verdad podamos aplicar este mandamiento, ¿no? De que podamos considerar a unos más honorables, que podamos en realidad vivir la armonía, sufrir con los que sufren, gozarnos con los que se gozan. Y como dice la última parte del verso, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, nos conocemos aquí en la asamblea local de tal manera que podamos aplicar este mandamiento. Es difícil, a veces es sorprendente que ni siquiera entre nosotros nos conozcamos. Yo trato en lo posible, y creo que no he fallado en ese aspecto, de conocerlos a todos ustedes por nombre, sabiendo sus necesidades, dónde viven, a qué se dedican. Es parte de mi trabajo, pero también parte del interés que siento por conocer a mis hermanos. Desafortunadamente hay algunos de ustedes que ni siquiera se conocen, y para eso es el tablerito que colocamos aquí, que está en la pared de la iglesia, con las fotos de los miembros activos de la congregación, para que usted, hermano, cuando se acerque, vea ahí quiénes son sus hermanos, y por el caso no los conoce, lo cual creo que no sea posible al día de hoy. Creo que todos nos conocemos, pero sepa también por quién orar, a quién visitar, por quién estar atento en una situación particular. Entonces, este aspecto de 1 Corintios va a mostrar una parte de nuestro carácter como seres humanos. ¿Cuál? El de la membresía. O sea, esto de enseñar el tema de la membresía va a reflejar, va a sacar a flote, por decir así, mostrar ese aspecto del carácter humano. Porque muchas personas quieren vivir sin dar cuentas, independientemente, eso es parte de nuestra naturaleza. Incluso los creyentes, muchos creyentes quieren vivir independientemente, sin darle cuentas a nadie. Y estos temas van a traer rebelión en su carne, porque aunque entendamos, hermanos, que la carne no se quiere sujetar a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, una estrella de cine dijo una vez, y menciona entre comillas, que a él le gustaba a Dios hasta que lo tuvo bajo su mismo techo. Qué frase, ¿cierto? Los cantantes, muchas de sus canciones expresan no me limites o lo hice a mi manera, como tocan algunos temas en los cantantes modernos. Los publicistas apelan a este sentimiento de independencia. Con todo esto en el ambiente es fácil querer los beneficios, pero no las responsabilidades, ¿cierto? Muchas veces queremos recibir los beneficios de estar en una iglesia local, en una asamblea local, en una comunidad local, pero no queremos tener ninguna relación con nuestras responsabilidades que se derivan de las amistades, de los matrimonios, de nuestras profesiones y ciertamente de la iglesia. Solo queremos los beneficios de tener buenos amigos, buenas familias, buenos matrimonios, pero olvidamos que también tenemos responsabilidades. Entonces, hermanos, muchos creyentes quieren tomar sus decisiones a su manera. Por ejemplo, mi vida y mi familia, muchos dicen, la llevo como a mí me parece, pero incluimos a Dios y a la iglesia cuando nos conviene. Hemos tenido casos aquí personalmente de hermanos que en realidad se han desligado de la comunión y de su compromiso y pueden llamar a pedir oración en verdad por una enfermedad, por falta de trabajo, una situación particular. Incluso cuando muere alguien cercano a ellos, nos han llamado para que estemos ayudándoles en llevar una palabra en las honras fúnebres. Pero hermanos, ¿qué obligación tenemos nosotros? En realidad, aunque por misericordia se hace, ¿qué obligación tenemos nosotros de hacerlo si no son miembros activos, participativos y visibles de nuestra congregación? Surgen situaciones donde no queremos que la iglesia se meta, entonces cuando surgen esas situaciones no invitamos, ¿verdad? Tomamos decisiones en realidad que implican que vamos a tomar decisiones.
quiero explicarme en esto, ¿no? Este pensamiento es antibíblico, hermanos, porque la mayoría de los creyentes, como no tienen un compromiso, necesitamos entonces con estos temas desanclar de nuestras mentes estas ideas de la independencia. Por ejemplo, nosotros tenemos independencia con otras asambleas, o sea, cada asamblea es independiente. Lo que sucede acá es diferente con lo que puede pasar en otra asamblea local, pero sí debe haber entre nosotros interdependencia, que es diferente, ligados por el amor de Cristo y por la comunión. Eso lo vemos en las Escrituras, en los escritos de Pablo, cómo las iglesias en su interdependencia se cuidaban unas a otras, se ministraban unas a otras, compartían ofrendas unas a otras, pero en los aspectos locales, cada iglesia tiene su responsabilidad local y por tanto esa iglesia necesita identificar a sus miembros. Necesitamos saber quiénes son los miembros de la asamblea local. Entonces, hermanos, muchas veces hay en nuestra carne una oposición a la autoridad, o sea, que alguien, como dicen, se nos meta al rancho. Yo vengo de un trasfondo espiritual donde yo crecí, como en el caso mío, en una iglesia donde el liderazgo era dominante, no más autocrático que amoroso e incluso tiránico, un liderazgo que tenía la tendencia a enseñorearse de las ovejas, y este pensamiento de la autoridad de la iglesia puede ser difícil de aceptar, hermano. Por eso cuando vamos a hablar de membresía, el siguiente tema que viene después de este es el pastorado o el rebaño de Dios y sus pastores, sus guiadores, sus ancianos, quienes están al frente de la iglesia local, y qué responsabilidad tiene usted, hermano, que me está escuchando, con sus pastores, con aquellos que le guían, no con el pastor, ¿no? Aquí en la asamblea practicamos el concepto bíblico de pluralidad de ancianos o pluralidad en el liderazgo. Hay unos hermanos que están en la parte administrativa que se llaman diáconos, que también tienen una autoridad que Dios les ha dado. Pero vamos a hablar de ese tema cuando lleguemos a ese punto dentro de 2 jueves aproximadamente. Entonces, vamos a orar, hermanos, estemos orando porque todos nosotros tengamos el espíritu correcto, el carácter correcto, la disposición correcta para considerar estos temas en la guía del Espíritu Santo que nos va a dar el Señor para aceptar. ¿Qué? Primer punto, y es el que estamos tratando, membresía en la iglesia local. Tenemos la responsabilidad, hermanos amados, de ser miembros visibles de una asamblea local. Llamémoslos, usemos términos como muy humanos, matricularnos en una iglesia local, inscribirnos en una iglesia local, ¿no? Visibilizarnos en una iglesia local, no simplemente ser ruedas sueltas donde usted aparece a participar, por ejemplo, de la cena. Vamos a corregir eso a partir de estos temas, porque no se le permitirá, no se invitará a participar de la cena a aquellos hermanos que no sean miembros de nuestra asamblea también, o que simplemente se han desaparecido y aparecen de un momento a otro para participar. Nosotros no sabemos cómo han sido sus vidas, cómo han estado en estos tiempos de alejamiento, por estas semanas o meses. Por eso los hermanos líderes tenemos que estar pendientes de la grey. Pablo exhortó a los ancianos en Éfeso, de Éfeso en Hechos 20, dice apacentar, dice Pedro también, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo. Por eso necesitamos, hermanos, entender y conocer a los miembros de la iglesia para poderlos cuidar. No podemos cuidar el rebaño de otros, ni podemos cuidar a los cabritos. Los cabritos, independientemente, vivirán afuera, pero las ovejas del Señor viven aquí adentro. Vamos a hablar de un tema hoy que no es complicado, hermanos, pero es muy real. Es un tema que se ha olvidado en la iglesia, y es la autoridad de la iglesia. No quiero decir la autoridad de los líderes, eso es otro tema que veremos en el siguiente bloque. Recuerden, son 6 o 7 bloques sobre asuntos de la iglesia local. El segundo que viene es la congregación de Dios y sus pastores, o el rebaño de Dios y sus líderes, es el mismo tema. Pero vamos a hablar en esta noche sobre la autoridad de la iglesia. ¿Qué significa que la iglesia como tal? No solamente la iglesia universal, sino la iglesia de Dios visible de manera local en un barrio, que se reúne en una casa, pero que se reúne como iglesia. Y por eso cuando nos reunimos como iglesia tenemos que
practicar, por ejemplo, el uso de los dones que es dado para la iglesia, y para eso necesitamos tener una comunidad, no solamente 3 o 4, aunque nos reunamos en casas para estudios particulares, bíblicos y personales, necesitamos reunirnos de manera local en una iglesia, como en el caso nuestro, cada primer día de la semana, para partir el pan, participar de los símbolos y ejercer también la responsabilidad de la ofrenda. Eso tiene que ver con nuestra membresía en una iglesia local. Pero ¿qué tiene que ver la autoridad de la iglesia como tal? ¿Saben una cosa? Nuestra asamblea delante de Dios y en representación de la iglesia universal tiene una autoridad. No sé si ustedes entiendan el concepto. Voy a tratar de explicarlo de manera clara y concisa. Yo la tengo clara, pero necesitamos que toda la comunidad que compone nuestra asamblea aquí en Santa María entienda esa responsabilidad. Porque si asumimos, hermanos, una posición como iglesia, estoy resaltando algunas palabras, reunirnos como iglesia, posición como iglesia, ejercer autoridad como iglesia, es teniendo en cuenta a todos los miembros de la asamblea local que son reconocidos, todos los miembros que son miembros de la asamblea local. Dice la escritura, Mateo capítulo 16, vamos a ir a Mateo capítulo 16. La iglesia tiene dos responsabilidades: la autoridad para discernir espiritualmente la predicación del evangelio, o sea, tenemos la autoridad de entender cuándo se está enseñando correctamente el evangelio, ¿sí? Porque hay muchos evangelios, hermanos. Pablo dice que se sorprendía porque los gálatas se habían alejado tan pronto del evangelio que se les había enseñado. Y Pablo hacía la advertencia: si venga un ángel, así seamos nosotros mismos los que enseñemos otro evangelio, dice la escritura en Gálatas, sea anatema, o sea, reciba maldición de Dios enseñar otro evangelio. Hoy día, hermanos, se enseñan muchos evangelios y la iglesia va a tener y tiene la autoridad de discernir qué evangelio se está enseñando también localmente. Eso es una de las responsabilidades que tenemos aquí en la iglesia de Santa María, pero tiene que ver también con la palabra de Dios, porque no puede ser por el capricho o por la guía humana o por sabiduría humana o por un acuerdo entre un liderazgo humano. Tenemos que ser guiados, hermanos, por aquel que puso a aquellos a pastorear la iglesia, que es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene la autoridad para discernir espiritualmente la predicación del evangelio y también quiénes son perdonados o no. Me explico. Este verso ha sido de mucha confusión, sobre todo en la descontextualización que ha usado la iglesia católica al decir que ella tiene potestad, lo cual es una mentira. Quiero aclarar el término potestad para perdonar pecados. Perdonar pecados no es una potestad de la iglesia. El perdonar pecados es una responsabilidad y potestad únicamente del Señor. Es el Señor quien perdona pecados. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de discernir, ¿verdad? Y de, de juzgar o aprobar quiénes en verdad han sido perdonados o no. Que es muy diferente, hermano. No quiere decir que la iglesia llegue alguien aquí, como a veces molestamos cuando llegan a consejería, a ver, confiésese, a ver, ¿de qué le perdonamos? Nosotros no estamos llamados a perdonar pecados. La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Él, no la iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hay un verso conflictivo, hay un verso que ha traído confusión y es el de Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Yo les invito a que vayamos a este texto y vamos a leerlo con mucho cuidado, entendiendo los términos, porque a partir de ahí arranca la enseñanza de esta noche. La iglesia, dice Mateo 16, 18 al 19, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, escuchen bien estos términos, todos son importantes, pero quise resaltar esto. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, dice, nuestro Señor pronunció esta bendición sobre Simón. ¿Se acuerdan cuando Simón reconoció que él era el Hijo de Dios? Eso está en el contexto de Mateo 16. Nuestro Señor pronunció una bendición sobre Simón, que no llegó a este concepto acerca del Señor Jesús de una manera natural, mediante su sabiduría humana o mediante una lógica humana, ¿verdad? Esto se le había sido revelado a Pedro de manera sobrenatural por Dios el Padre. Por eso el Señor le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre, el Señor en los cielos. Y el Señor también tenía algo importante que decirle a Pedro después de esta confesión. Así que Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para entender este texto, hermanos, hay que entender el griego, o sea, ir al origen del griego, los significados de las palabras, sobre todo en el contexto, para entender por qué el Señor le dijo esto a Pedro. La Iglesia Católica y algunos otros han descontextualizado este verso diciendo que se le entregó a Pedro la potestad, ¿verdad?, de edificar sobre la iglesia. Por eso la Iglesia Católica considera a Pedro como el primero de los papas o el primero de los representantes de Cristo en la iglesia. No es verdad así. Y realmente el Señor quiso decir otra cosa. Entonces, todos conocemos que ha habido más controversia en torno a este versículo que acerca de cualquier otro versículo en el Evangelio. La cuestión es, hermano, ¿quién o qué es la roca? ¿Cierto? ¿Quién o qué es la roca? Parte del problema surge del hecho en las palabras griegas, Pedro y roca son similares. En español se tradujo Pedro y también se traduce roca. Pero ¿saben una cosa? El primer término Pedro, que en verdad son significados diferentes. El primer término significa Petros, significa piedra o canto suelto. El segundo, Petra, ¿no? Tú eres Petro o Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Así es el término en griego. Entonces, el primer término, que ha sido traducido Pedro, significa raíz o piedra suelta, más bien como si fuera una piedrita, ¿no? Un canto suelto, una roca suelta. Y la segunda, que es Petra, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca que está ahí es Petra, significa peña, una base firme. De modo que lo que Jesús quiso decir realmente fue, tú eres Pedro o roca pequeña, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Pues la roca de la confesión de fe que hizo Pedro, revelada por el Señor. No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, en este caso Pedro, sino sobre una roca. Entonces, Pedro mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola. La iglesia está formada por piedras vivas, no por rocas vivas, piedras vivas, ¿sí? La iglesia está edificada sobre piedras vivas, no sobre rocas. La roca es Jesucristo, la roca es la iglesia, y las piedras vivas, las pequeñitas, somos nosotros. Eso está en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Que estas piedritas que menciona Pedro en 1 Pedro, al igual que él, hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base, hermano. Entonces, Cristo mismo se denomina a él, o se le llama en 1 Pedro 2:6-7 como la piedra del ángulo, no la roca, la piedra, la base del ángulo, la que da base al edificio, la que sostiene el edificio como roca principal. El Evangelio de Mateo es el único donde es mencionado este término. ¿Cuál término? El término iglesia. Solo en Mateo se menciona, tú eres Pedro, como dice la lectura, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Solo aparece en Mateo capítulo 18, versículo 17. Cristo llama mi iglesia, recalcando el hecho, hermanos, que Él es el único dueño, arquitecto, constructor y señor de la iglesia. No Pedro, no los pastores, no los apóstoles, no los profetas, es Cristo Jesús, no el Papa, no los curas, nada de eso. Entonces, el Señor le entrega a Pedro una autoridad, ¿verdad?
Y empero que siendo parte de la iglesia, esa piedra viva, como él mismo se cataloga en 1 Pedro 2:5, le da una responsabilidad. Fíjense lo que dice en la segunda parte. Entonces vamos a leerlo otra vez. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, tú eres piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y también dice, y a ti te daré las llaves de los reinos de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor le entrega a Pedro, y a los que creeríamos después de Pedro, y a los que nos reunimos en una asamblea como representantes de la iglesia universal en este mundo. Somos peregrinos, por eso la Biblia nos llama embajadores, nos llama en realidad que somos migrantes, vamos de paso, pero representamos a un país. La iglesia en realidad, hermanos, es como si fuera la embajada, un país dentro de otro país. La iglesia es la embajada de Dios, del reino de los cielos en este mundo. Y los miembros de la iglesia local tienen que ser identificados, hermanos, para poder discernir si son o no miembros de este reino de los cielos. Entonces dice aquí, y el Señor le entrega a Pedro una autoridad, y a ti te daré las llaves de los cielos, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay que tener en cuenta estos términos para entender la enseñanza de hoy. Entonces, hermanos, el Señor establece a la iglesia y al gobierno de la iglesia como el organismo con autoridad para recibir o no. Si es decisión de la misma iglesia, esa es la autoridad, te daré las llaves, todo lo que ate acá será atado en los cielos, ¿no? Ojo con esa palabra desatar, ¿no? Porque algunos han querido desatar, declarar y reclamar cosas que Dios ha mostrado que no, uno no puede pasar por encima de Dios. Entonces, repito la frase, el Señor establece a la iglesia y al gobierno de la iglesia como el organismo con autoridad para recibir o no a aquellos que quieren entrar en el reino de los cielos. Y esto ha sido muy mal interpretado, y quiero ser muy cuidadoso en mis palabras. La verdad acá, hermanos, es que la iglesia ha sido y está constituida como representante del reino de Dios acá en la tierra. Al se le da autoridad de parte de Cristo. Lo dije ahorita en la frase anterior, la iglesia es la embajada del reino de Dios acá en la tierra, y solo recibe a quienes son ciudadanos de este reino, y de igual manera está en derecho de reconocer quienes forman o no forman parte de ello. Si viene una persona aquí diciendo que es cristiana, no le podemos recibir en la comunión de la iglesia simplemente porque diga que es cristiana, hermanos. Por eso necesitamos saber si verdaderamente ha nacido de nuevo. Y podemos decirle, no, vamos a decirle, esa persona que viene puede, entre comillas, considerarse miembro de la iglesia universal. Yo soy cristiano, como muchos hoy lo hacen, pero realmente son miembros de la iglesia universal, que se muestran localmente, que se manifiestan, se identifican de manera local. Cualquiera puede decir que es del reino de los cielos. Por eso el Señor dice en su escritura que enviará a sus ángeles, cuando habla en Mateo 25 sobre los juicios que vendrán, para separar a aquellos que se han llamado, que son como los que se llaman ciudadanos del reino de los cielos, pero en realidad no son ciudadanos, son la cizaña que está en medio de nosotros, o son los cabros que se mueven dentro de la iglesia, y Dios los va a separar. Entonces, hermanos, por eso dice en Juan 20:23 otro verso que tiene que ver con este contexto, ¿no? La iglesia tiene la autoridad de reconocer quiénes forman parte o no de la iglesia. Y creo que me estoy explicando claramente, ¿no? Cualquiera puede llegar acá, pero nosotros como iglesia local, porque estoy hablando de manera local, vamos a discernir, vamos a buscar entender si esa persona que se acerca a nosotros de verdad es salva o no es salva, por sus hechos, por sus frutos, por su compromiso, por su entrega y por muchas otras cosas. Entonces Juan 20:23 dice, a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, que dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Quiere decir, no son reconocidos como pecados perdonados. No quiere decir que no hayan sido perdonados de parte de Dios, pero tenemos que identificar, hermanos, para en realidad, si viene una persona que dice que es un ladrón reconocido y que él ha pedido perdón a Dios, pero ¿cómo sabemos que en realidad ha cambiado? Solo por su palabra no.
Entonces si esa persona viene acá y se congrega con nosotros y resulta ser un ladrón y sigue siendo un ladrón, entonces nosotros tenemos el derecho de decir, usted no es hijo de Dios, es la verdad, y por lo tanto no puede ser incluido dentro de nuestra comunión, le pedimos el favor que se vaya. Y así hay muchos otros temas. Entonces, la iglesia del Señor tiene la autoridad, escuchen, para reconocer, no para dar, reconocer quién ha sido perdonado o no. Reconocer es identificar, ¿verdad? No es que tenga autoridad para perdonar pecados o retenerlos. Esto contradice de manera directa la enseñanza bíblica de que solo Dios puede perdonar pecados, que está en Lucas 5:21. No es el poder prometido, releo, no es el poder prometido y la autoridad dada en relación con la predicación del Evangelio, anunciando en base de qué condiciones se perdonarían los pecados, ¿cierto? Y si esta condición no se aceptan, los pecados serán retenidos. No es esa la autoridad que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia no pone condiciones para perdonar pecados, hermano, ¿cierto? La iglesia no dice, usted se le perdonarán los pecados, sí y solo sí. Esa autoridad no la tenemos, aunque las iglesias religiosas lo han hecho, incluso iglesias cristianas lo hacen. Por eso sus miembros no pueden vivir bajo la seguridad y la convicción, la certeza de que sus pecados son perdonados, porque la iglesia ejerce sobre ellos un dominio y un control, diciendo, si usted se sale de cierta norma, sus pecados no serán perdonados, por tanto usted no es salvo. La iglesia no tiene esa autoridad, hermano. Nosotros solo aceptamos es que los discípulos, o creemos que los discípulos recibieron la potestad, escuchen, de declarar, o sea, anunciar perdonados los pecados. ¿Sí? Algunas personas se arrepienten de sus pecados, reciben al Señor Jesús. Entonces nosotros los discípulos del Señor tenemos la autoridad de parte del Señor de proclamar, de declarar, de anunciar que sus pecados han sido perdonados, no de perdonarlos como hace la Iglesia Católica, simplemente este hermano, por ejemplo en el bautismo, este hermano o estas hermanitas de las que se van a bautizar, después de dar su testimonio, las bautizaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando por esto testimonio y reconociendo de que sus pecados ya fueron perdonados por el Señor, no que sus pecados serán perdonados por bautizarse o por incluirse en la iglesia. Entonces, otros van a rehusar arrepentirse de sus pecados y no creer en Cristo. Entonces, si yo veo a alguien aquí que sigue en su misma norma de conducta, de vida impía, tengo la autoridad, como la iglesia toda la tiene autoridad, de decirle, usted no ha sido perdonado, usted en realidad no tiene el perdón de Dios, no ha recibido el perdón de Dios, por tanto no es bienvenido en nuestra comunión. Hermanos, retener y atar es una figura judicial usada por los rabinos del tiempo de Jesús. Uso el término retener o actuar. Eso significa que las decisiones religiosas que los rabinos tomaban en la sinagoga donde servían, que usaban esa figura de atar o desatar, que menciona aquí el Señor, que todo lo que atares será desatado, ¿verdad? Lo que dice en Mateo tiene que ver con esta costumbre en tiempos de Jesús del liderazgo religioso. Entonces, los rabinos o los que servían en la sinagoga local tenían ese derecho, esa autoridad de que sus decisiones fuesen tomadas con seriedad. Eso significa en el contexto del ámbito judío, por eso el Señor lo mencionó, que sus decisiones serían respetadas, serían acatadas. Es como si Jesús dijese que la iglesia, tiene autoridad de reconocer o no qué persona es perdonada o qué persona es incluida en el reino de Dios. Es el mismo ejemplo. Entonces la iglesia puede decir, este y este y este lo reconocemos como parte o miembro del cuerpo de Cristo, como personas salvas y en verdad que irán al cielo. Reconocer no es llevarlos al cielo o darles un perdón, simplemente reconocer lo que ellos ya son. Entonces la iglesia local, hermanos, tiene la autoridad de parte del Señor, la autoridad de los cielos, para declarar quién en la tierra es un ciudadano de ese reino y por tanto representa al cielo. Por ejemplo, el ejemplo de Pablo, que se convirtió en el camino a Damasco. Fíjense bien, vamos a ir a Hechos capítulo 9 versículos 6 al 18. El ejemplo de Pablo, que se convirtió en el camino de Damasco. Él no lo sabía aún, pero cuando se convirtió ahí, cuando cayó al cielo, dijo, ¿qué quiere, Señor, que haga? ¿Se acuerdan la lectura? ¿Sí? Vamos a leerlo ahorita en Hechos, pero tiene que ver, cuando él reconoció al Señor, él ya llegó en ese momento automáticamente a ser ya parte de la iglesia de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor? Recuerden que el Señor le mandó a hacer algo.
¿cierto? El Señor le mandó a hacer algo a Pablo, tuvo que ser reconocido por alguien más. No simplemente le dijo, bueno, Pablo, listo, usted ya es salvo, inclúyase en la iglesia. Vaya a la iglesia, vaya, reúnase, empiece a reunir, empiece a predicar el evangelio ya como mi embajador, como en el ministerio que le acabo de, lo voy a usar para llevar el evangelio del reino a los gentiles. No, Pablo tuvo que hacer algo primero, ¿cierto? Ir a un miembro de la iglesia local para que orara por él, para que reconociera que Pablo era convertido y lo bautizara. Fíjense bien este proceso, hermanos, y seamos muy cuidadosos, les pido, estoy tratando de ser muy claro en este tema. Hechos 9, 6 al 18, lo vamos a leer para que se encuentre ese proceso. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, estoy leyendo en Hechos 9, 6 al 18, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vaya, llegue allá y espere. Vaya a Damasco y espere y ya se le va a decir qué tiene que hacer. Mientras tanto, el Señor estaba preparando el reconocimiento de Pablo por un miembro de la iglesia para darle en cierta manera la autoridad, el reconocimiento como miembro ya de la iglesia de Cristo. En este caso fue Ananías. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado. ¿Para qué? Para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pablo tuvo que pasar primero por este proceso de ser reconocido por alguien más. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, si este aún no les trae certeza al corazón. Cornelio, el caso del centurión Cornelio, que recibió visión de un ángel y también recibió un mandamiento de lo que debía hacer. Eso está en Hechos capítulo 10, versículo 1 al versículo 8. Voy a leer desde el versículo 4 y dice, y él, hablando del caso de Cornelio, ¿no? Lo leí de la parte que nos interesa para no leer todo el capítulo 10, que es prácticamente hasta el versículo 48, pero resumiendo dice del versículo 4 al 6, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, en este caso está hablándole a Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, en este caso a Pedro, ¿no? Porque Pedro recibió una visión del lienzo, ¿se acuerdan? Que descendió el lienzo, el Señor le dijo a Pedro, mata y come. El Señor dijo, yo no soy inmundo, Señor, no tengo por qué comer cosas inmundas. Y el Señor queriéndole dar la enseñanza dijo, lo que yo he limpiado no lo llames su inmundo. Y eso tenía que ver con su trato hacia los gentiles, en este caso un gentil llamado Cornelio, que ya se había convertido en su casa. Y Cornelio estaba esperando, por eso el Señor dice, envía pues ahora hombres a Jope, al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Así como Ananías le dijo a Pablo lo que era necesario que hiciese. En este caso, como dice, sanarlo. Ananías fue usado para sanar a Pablo, pero también lo bautizó y de esta manera visible Pablo fue reconocido como miembro de la iglesia local. Y en el caso de Cornelio dice, versos 10, 47 al 48. Entonces respondió Pedro, ya cuando se encontró con Cornelio, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, Dios trajo salvación a Pablo directamente y a Cornelio mediante un ángel. Pero ¿por qué mandó que ellos se sometieran a la iglesia o a un miembro de la iglesia? Porque el Señor puede decirle a Cornelio, bien, ya eres salvo, empieza a reunirse, busque a los de su misma fe. O puede decirle a Pablo, bueno, ya eres salvo, busque a los cristianos que usted antes perseguía. ¿Por qué el Señor le dio las llaves de la autoridad a la iglesia para abrir y cerrar? Esa es la razón, ¿verdad? ¿Por qué mandó que ellos se sometieran a la iglesia
o un miembro de la iglesia, en el caso de Ananías o de Pedro, porque el Señor le dio a la iglesia las llaves de esa autoridad para abrir o cerrar, o sea, tener la capacidad de discernir quiénes son verdaderamente miembros o no de la iglesia del Señor, quién verdaderamente han sido perdonados o no, quiénes tienen en verdad el Espíritu Santo. Por eso Pedro decía, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro no iba a bautizar a un impío ni a un incrédulo, pero bautizaría, hermanos, entonces al creyente, en este caso a Cornelio. Hermanos míos, esta es como la enseñanza de hoy. Yo puedo decir, me atrevería a poner mis manos al fuego por algunos de ustedes que son creyentes, yo sí lo haría. Conozco a mis hermanos y si me tocara poner las manos en el fuego por alguno de ustedes, yo lo haría. Y me atrevo a decir más allá, que no me atrevería a poner las manos en el fuego por algunos de ustedes que podrían en verdad no son aún creyentes. Si yo los miro y digo, pondré las manos en el fuego, en el caso, por ejemplo, de Miguel, o en el caso de Kevin, en el caso de Kelly, puedo decir que sí. Pero si veo otro hermanito, que no daré nombres, y que está aquí en la comunión, pero veo su vida, y veo su andar en Cristo, y no es en lo que el Señor espera, yo no meto mi mano en la candela por él, de verdad que no. Entonces, hermanos, para terminar en esta idea, universalmente, y vamos a terminar acá, hermanos, universalmente y espiritualmente no podemos decir quiénes están en el reino de Dios, universalmente, ¿no? ¿Quiénes son salvos? No podemos hacerlo, pero localmente sí podemos tener una clara convicción y certeza e identificación de quienes verdaderamente sí son salvos y quienes son simplemente visitantes, quienes pueden tomar el pan en la cena o quienes no. Eso es atar y desatar, hermanos. Quienes podrán ser disciplinados o no. No podemos disciplinar a quien no es miembro de la iglesia, no podemos disciplinar a quien no es cristiano, no podemos incluir en la cena a quien no es salvo, no podemos hacer partícipe de la cena, porque sería tener partícipe con los demonios a una persona que no se ha identificado claramente con Cristo, hermanos. Estaríamos cometiendo un grave pecado. Por eso es lo que el Señor quiere en verdad enseñarnos. Por eso le dijo ese mandamiento a Pedro. Volvamos ya para terminar. Voy a trazar mi línea de que aquí para el estudio, para tener la relación para el próximo jueves en 15. Entonces volvamos al punto del texto que vimos de Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y podemos decir también, y yo también te digo que tú eres Santa María, por dar un ejemplo, y sobre la roca de la fe de Santa María, Él va a edificar la iglesia. Vamos a hablar para tener una idea. Y las puertas del infierno y de la no van a prevalecer sobre nosotros. Y a ti, a Santa María, dice, le daré, estoy hablando del nombre que tenemos como iglesia, puede ser San Francisco, puede ser localidad, de la localidad o el barrio o el lugar donde usted se reúna también, es igual. Entonces yo trato el nombre aquí del barrio, ¿no? Entonces, y a ti, a Santa María, a la iglesia local, le daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que Santa María ate aquí, el Señor lo va a atar arriba en los cielos, y todo lo que desatares aquí, el Señor lo va a desatar en los cielos. Eso es una gran responsabilidad, hermanos, porque resulta que nosotros podemos mover el reino de los cielos bajo la voluntad de Dios, soberanamente. No es imponernos como algunos lo han enseñado. Dios no es Dios, el Señor santo, justo, poderoso y glorioso, no es nuestro sirviente, hermanos, no es nuestro esclavo, no es nuestro, mejor dicho, Él no es nuestro servidor en realidad, ¿no? Él no es nuestro esclavo para hacer lo que en nuestros caprichos de la carne queramos, ¿no? Entonces la iglesia se reúne y en oración discierne la intención de su petición. En Hechos, por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se reunió toda y clamó: Señor, concédenos de nuevo y libera a este hombre. Y fíjense lo que pasó: el Señor liberó a Pedro y la iglesia fue llena del poder de Dios. Por eso en la vigilia de pasado mañana, del sábado, hermanos, debemos enfocarnos en orar como iglesia, no oraciones sueltas y oraciones bien, que por la salud, que está bien, por el trabajo, que está bien, pero debemos enfocarnos en orar como iglesia por temas grandes como iglesia.
Si todos oramos por lo mismo, el Señor va a respaldar esta oración y por tanto Él la va a dar, si va de acuerdo a su voluntad. En realidad estamos atando, desatando cosas aquí en la tierra o allá en los cielos. Ese es el concepto. Vamos a dejar acá, hermanos, le voy a dar la oportunidad en verdad para que si tienen preguntas por el interno me las hagan y yo con mucho gusto vamos a la escritura y hablamos del tema a considerar. Mis queridos hermanos, seguimos con el bloque aún faltan como 2 clases más de membresía en realidad para pasar al tema de otro asunto de la iglesia local que tiene que ver con el rebaño de Dios. Si usted es parte de la iglesia local, es miembro de una asamblea local, es parte del rebaño de Dios localmente, y ser parte del rebaño de Dios significa un pastorado, una guía, ¿verdad? O alguien que ha puesto el Señor bajo ciertas condiciones también que la iglesia reconoce. Por eso la iglesia debe reconocer a quienes trabajan entre ellos. No es que alguien viene y nos impone a alguien, no, viene un líder de otra asamblea mayor que nosotros, dicen el líder que ustedes, el anciano, el pastor de ustedes va a ser tal o cual persona. Nosotros no lo creemos así. Por eso en las denominaciones del pastorado es una profesión en realidad. El pastorado es como está sujeto a ser enviado a tal o cual parroquia, a tal o cual comunidad para que ejerza como pastor. Nosotros no lo creemos así. Cada miembro que vive localmente tiene el derecho, la responsabilidad ante Dios de elegir a sus pastores y también de obedecer. Eso es lo que conlleva eso, hermano. Obedecer a sus pastores, honrar a sus pastores, pastores, recuerden, no pastor, no anciano. Por eso nosotros aquí practicamos, vivimos en el temor a Dios la pluralidad de ancianos o liderazgo compartido, pero también hay hermanos, parte del cuerpo local, que merecen el respeto de ser consultados. Por ejemplo, próximamente ya lo vamos a hacer, no se puede eludir más, tendremos que ejercer y anunciar a la iglesia una disciplina. Y la iglesia va a ser informada de una disciplina hacia uno de sus miembros por una acción que él ha tomado a causa del pecado, obviamente. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a dejar acá en este punto el tema. Recuerdo, si hay preguntas sobre esto, yo por el interno las recibo y estaremos orando al respecto para que el Señor nos guíe para darle a usted claridad sobre este tema. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.